Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, apodado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están contenidos en estos escritos hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Sin lugar a dudas, nosotros siempre tendríamos que hacer un gran esfuerzo para ubicarnos en este hermoso momento, en esta hermosa tarde, en este hermoso instante en el que el Señor precisamente le pide a Santa Faustina esta celebración. Dice el diario de ella: al anochecer, estando yo en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica sobre el pecho salían 2 grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena de amor, pero también de gran alegría. Después de un momento Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y después en el mundo entero. Y quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la Divina Misericordia. Es por eso que nosotros, mis queridos hermanos, después de este hermoso momento frente al Santísimo, después del rezo de la coronilla, desembocamos en este instante, celebrando entonces, de acuerdo con la voluntad del Señor, esta hermosa fiesta de la Divina Misericordia. Y aquí es donde nosotros, a la luz de la palabra, entendemos que Dios es autor y Señor de la vida, de la historia, de los acontecimientos del mundo, y que hizo coincidir indiscutiblemente a estas dos personas por las cuales nosotros tenemos esta celebración. Por un lado me refiero a Santa Faustina y por el otro lado a San Juan Pablo II. Son estos 2 personajes. Ella recibió este mensaje del mismo Señor: te envío a toda la humanidad con mi misericordia. Tú eres la secretaria
de mi misericordia para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Pero ¿qué podía hacer? ¿O qué podía ser una sencilla monja sin grandes estudios de la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en Varsovia, capital de Polonia, en un país bajo y en un país gobernado en ese momento por un férreo comunismo allá por el año 1925? Un país tan lejos del occidente democrático, si así lo queremos entender, un país distinto. Todo parecía una misión imposible. Sin embargo, más tarde recibió otro encargo del mismo Señor: pinta una imagen según el modelo que ves y filma esto que te he dicho, porque quiero que esta imagen sea bendecida. Y por eso la imagen que pintó Santa Faustina es la que nosotros vemos aquí en este pendón que se mandó preparar para este día. Y de hecho el cuadro que se colocó indiscutiblemente se bendijo en esa fiesta de la Divina Misericordia, tal como lo pidió el mismo Señor. Y la imagen va muy unida al Evangelio que hoy hemos proclamado, mis queridos hermanos, porque es que Jesús se presenta en el cenáculo a sus discípulos y les da ese poder para perdonar pecados, recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y por eso, por la pasión, por la muerte y resurrección del Señor, los pecados del pecador quedan perdonados y el mundo salvado. Y por eso así en el cenáculo, en lugar de la institución de la Eucaristía, también del sacerdocio, del mandato nuevo del amor, ahora se instituye este sacramento del perdón. Un sacramento que nosotros tenemos que aprender a valorar mucho más. Por eso Santa Faustina le pregunta al Señor qué significaban esos rayos azul y rojo, y el Señor le responde claramente: el rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas, el rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Por eso bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Así, hermanos, quien vive a la sombra de su bautismo, quien está viviendo siempre de manera coherente, el que entiende y se identifica que al ser adherido a Cristo por el bautismo comporta la misma misión que Él, indiscutiblemente a la sombra de la Eucaristía frecuente, a la sombra de este hermoso sacramento de la misericordia, a la sombra del amor. Él, el que está viviendo esta realidad como Hijo de Dios, está en el camino correcto, en el camino de la bienaventuranza y de la felicidad perpetua. Nosotros tenemos que ser claros en ese sentido, y nosotros no podemos seguir pensando que cumplir por cumplir nos va a comportar salvación, cuando lo que hay que hacer es vivir lo que nosotros tenemos como realidad espiritual, vivir nuestro bautismo, vivir ese compromiso de ser testimonio. Y para poder nosotros vivir el bautismo siendo testimonio, no podemos dejar de fortalecernos, porque estamos viviendo en medio de un mundo que lo que hace es querernos precisamente desubicar del camino. Y nosotros, cada vez que intentamos esto y nos fortalezcamos, ese mundo se va a ver más bien impregnado de la gracia que cada uno lleva al estar en comunión con el Señor. Pero aquel que se ha dejado desubicar tiene la gran oportunidad de volver al camino a través del sacramento de la misericordia. Y así entraría en juego claramente, mis queridos hermanos, de lo que es la participación que nosotros podemos tener en nuestra propia salvación. Y por eso, cuando el Papa Juan Pablo II eleva a los altares a Santa Faustina, la secretaria del Señor misericordioso, y el que cumplió la voluntad del mismo Cristo de establecer en nuestra iglesia este día para la fiesta de la Divina Misericordia, es un hermoso día entonces para que nosotros mismos miremos que aquí está claramente manifestada en esta oportunidad y en esta tarde esa reflexión que se espera contribuya a que cada uno de nosotros efectivamente se dé a la tarea de una verdadera conversión, fruto de lo que ha tenido la posibilidad de vivir durante esta Semana Santa que apenas acaba de terminar, y que
si no tuvimos la oportunidad de vivirla claramente, que nuestra actitud de acercarnos a la misericordia de Dios nos lleve también a no repetir estas situaciones a futuro, sino que cada uno atienda a la oportunidad que el Señor le está dando. Y por eso, cuando esta devoción al corazón de Jesús, cuando esta devoción que el Señor nos pide asumamos, nos esté pidiendo una revisión interior, que cuando la hagamos establezcamos como balance que efectivamente hemos crecido gracias a que supimos valorar el amor y la misericordia de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, no nos cerremos a la divina misericordia de Dios. Dejemos que esa luz nos inunde, llenándonos de su amor misericordioso. Podremos derramar misericordia en medio de los dolores y llagas de este mundo, porque de eso se trata cuando nosotros asumimos el ser lo que Jesús ha dicho en el Evangelio, enviados por Él a través de la misericordia, asumiendo la misericordia, permitiendo que Dios nos dé esa misericordia, porque nadie puede dar de lo que no tiene, cada uno da de lo que tiene, y si ha permitido que Dios lo ame en su misericordia, va a tener elementos de misericordia para poder mirar a sus hermanos, como en esa primera comunidad cristiana que describe el libro de los Hechos, porque en medio de los dolores y llagas de este mundo, en medio del egoísmo y la indiferencia, en medio de las injusticias, nosotros tenemos que marcar la pauta de aquellos que por estar en contactos con el amor y la misericordia de Dios ponemos luz en medio de las tinieblas y sombras de muerte que amenazan a la humanidad. Ahí estamos nosotros, ahí tenemos que estar nosotros. Por eso tenemos que en esta tarde decir: gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por los testigos de tu amor, gracias, Señor, por Santa Faustina, San Juan Pablo II, San Juan XXIII, rogamos por todos ellos, pero al mismo tiempo nos encomendamos como nos encomendábamos precisamente en el momento de nuestra oración frente al Santísimo, para que nosotros sepamos realmente valorar la misericordia de Dios. No se nos olvide que hoy, como una misericordia de Dios, el Papa Francisco declara claramente el año santo de la Divina Misericordia, y los días que van del 8 de diciembre del 2015 hasta la festividad de Cristo Rey del 2016 se convierten en el año jubilar de la misericordia. Jubilar. ¿Qué nos dice precisamente en torno a todo esto la liturgia que hoy nosotros hemos tenido? Que Dios es infinitamente misericordioso. Y para que comprendamos mejor la inestimable riqueza que nosotros hemos recibido en el bautismo, que nosotros tenemos en los sacramentos, ahí es donde el Señor nos pide a cada uno que entendamos que este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, y ustedes han recibido ese Espíritu para que ustedes claramente estén dispuestos como Él a ser aquellos quienes acercan al amor de Dios y a la misericordia a todos los que tienen a su alrededor. Amén.